¿Sabías que incluso si tu clínica no es un hospital, igual puede ser responsable bajo la ley HIPAA? Hoy te voy a explicar qué es HIPAA, a quién aplica y por qué miles de pequeños consultorios, terapeutas y centros de salud en Latinoamérica están empezando a aplicarlo también. HIPAA significa Health Insurance Portability and Accountability Act. Es una ley de los Estados Unidos creada en 1996 para proteger la información médica de los pacientes, lo que llamamos PHI o Protected Health Information. En términos simples, HIPAA establece cómo las organizaciones deben manejar, almacenar y compartir los datos de salud para evitar filtraciones o mal uso. Pero HIPAA no se trata solo de tecnologías y hospitales. También cubre cómo el personal maneja expedientes, cómo se comparte información por correo electrónico y cómo se entrenan los empleados en privacidad y seguridad. Aquí está la parte que muchos no saben. HIPAA aplica a cualquier organización o persona que tenga acceso, transmita o almacene información de salud identificable de pacientes en Estados Unidos. Eso incluye clínicas pequeñas y consultorios privados, centros de salud mental o ABA, fisioterapeutas, dentistas, quiroprácticos, compañías que prestan servicios a esas clínicas, como software, facturación, almacenamiento en la nube o marketing. Es decir, si manejas información médica, aunque sea por correo electrónico o a través de un sistema, estás dentro del alcance de HIPAA. Muchos pequeños negocios piensan, yo no soy un hospital, así que esto no me aplica, pero la realidad es que HIPAA busca proteger la privacidad de las personas y eso incluye a sus pacientes, aunque sea una práctica independiente. Ejemplo, si tienes una clínica de terapia y usas WhatsApp o Gmail para enviar información sobre pacientes, podrías estar violando HIPAA sin darse cuenta. O, por ejemplo, si un proveedor externo, como una empresa de facturación, accede a un expediente sin un acuerdo formal. Las multas pueden ir desde miles hasta millones de dólares, pero más allá del dinero se trata de confianza. Un solo incidente puede dañar su reputación y poner en riesgo su licencia profesional. La buena noticia es que cumplir con HIPAA no tiene que ser complicado. Se trata de 3 pasos básicos: identificar los riesgos, saber dónde guardan y cómo comparten la información, implementar políticas y prácticas seguras, contraseñas, accesos, capacitación. Documentar todo, porque si no está escrito, no cuenta. Así que la próxima vez que escuches HIPAA, recuerda, no es solo para hospitales, es para cualquiera que cuide la salud y la privacidad de otros.